Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Soy Pablo González Casanova Enríquez, agradeciendo a invitar aceptar a mi hijo con una beca. He estado enfermo y me interesa mucho el tema, sobre todo hoy, 21 de octubre, en que quienes vean Telesur Venezuela saben el extraordinario análisis del presidente Maduro Moras sobre lo que está pasando en el planeta y en particular en Venezuela, en el Caribe entero. Lo que me apremia y ya me había causado más problema al haber visto de mi abuelo Pedro Enrique Sureña, suegro de Pablo González Casanova, número 2, bueno, y del Valle, hijo de un lingüista, filólogo, sobre la situación que estamos corriendo el planeta en este momento, hoy, 21 de octubre, en que por primera vez el BRICS, con ya aparentemente 70 posibles miembros, de los cuales unos cuantos serán agregados a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que incluyen otros países muy poblados, y todo lo cual produce una mayor población que que el grupo de los 7, como ustedes saben, los antiguos imperios coloniales, que eran fundamentales en la Liga de las Naciones antes de que incluyeran a sus colonias. Entonces, los aportes al pensamiento crítico desde el sur global, entendidos por mi padre, yo quería enviarles este mensaje presentándome. Soy médico cirujano de la UNAM, hice 3 maestrías, una maestría en ciencias con área de concentración en salud pública de la UAM Iztapalapa, Master of Science in Human Nutrition de la Universidad de Londres, pero también de Nairobi, donde me quedé 5 años en ese continente, casi. Y puedo comparar con los intelectuales no solo del norte de África, desde Samir Amin, amigo de mi padre, hasta, bueno, M. Ser, hasta los que llegaron del Caribe, Frantz Fanon y los demás que el norte de África produjo, hasta los del sur o del oriente, que son Julius Nyerere, por ejemplo, que fue una especie de Bolívar de 5, por lo menos, países africanos, la independencia. Kwame Nkrumah, que también era un intelectual brillante, escribió después de Lenin, el colonialismo, última fase del imperialismo, y el que generalmente no se cita, o creo, Class Struggle in Africa, la lucha de clases en África, y otros libros, Man and Development de Nyerere. Estos dos intelectuales, más el que yo traduje estando allá y envié a siglo XXI, How Europe and the Developed Africa, de Walter Rodney, nacido en la Guyana, al lado de Venezuela, o previo parte de Venezuela, aún hoy mismo amenazada por todos los poderes, como menciona Maduro, y el fascismo, el nazismo, le dice Maduro, y creo que es precisamente eso, para que hubiera atravesado un descendiente de nazis ucranios mucho antes de declararse la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pues estamos entrando en la tercera, como ya habían dicho los zapatistas. Ya está la tercera en formas diversas de guerra de baja intensidad, de guerra de mediana y de alta intensidad. Y evidentemente tenemos eso aquí, lo seguimos teniendo, y nunca se sabe quién es, que el narco tal o el otro narco, que en realidad son empleados de estos poderes. Claro está que en Chiapas tenemos esto, la muerte del padre Marcelo, que tenía 3 puntos donde lo hubieran matado. San Cristóbal, los Motonetos no parece, más estuvo en Simojovel, donde los señores del Ámbar, ¿quiénes son?
o también en Pateló, donde otros siguen matando. Entonces, en ambos casos mineros, seguramente corporativos, que son los que crean la guerra. Y como estaba viendo en History, desde luego vean Telesur, si sirvo de profesora, hice el doctorado en estudios mesoamericanos, pero con un nivel de candidatos, terminé los créditos, pero al decirme mi maestro Miguel León Portilla que quitara el racismo, ya no seguí, tenía guerra en la casa, guerra en la oficina y guerra en el campo, donde yo iba a pesar niños para hacer la historia del hambre. Pero la historia del hambre hubiera caído justo en los oídos más cerámicos de los burócratas que jamás habrían hecho nada. Afortunadamente me di cuenta a tiempo con África, donde vi maravillas, lo que nunca sale porque siempre han sido racistas, maravillas de gentes como Samora Machel, dirigente de Mozambique, que era una especie de Fidel y les hablaba 9 horas en la Plaza de la Independencia y pasaba al frente a los comprometidos del régimen colonial, que, como les llamaban, que habían llevado una bomba. ¿Y por qué lo hiciste? Por mi país. ¿Cuál país? Portugal. Pero si vos preto, le decía. Aunque Frelimo y todos los demás movimientos de la independencia dijeron que el enemigo no tiene color, obviamente, excepto los zulus y otros penetrados por que Mandela resolvió dejando al zulu como jefe, sin que pasara nada. Sudáfrica sigue y por eso fue la primera en denunciar el genocidio de Gaza. Y ahora toda Palestina, y ahora Líbano, y ahora 5 países están a punto. Es un punto muy álgido, en un momento de máxima crisis. Estamos, sí, ahora sí no es infodemia, pero también, y Maduro obviamente, con un dron que le disparó de frente, disparan misiles, pues obviamente tiene que estar arriesgando la vida diariamente. Y tengo aquí la foto de mi padre, de quien estamos hablando, precisamente con Hugo Chávez, lo ven ustedes. Esta era una de las principales defensas. No tengo aquí el de los niños zapatistas que lo están nombrando, pero sí tengo donde yo acompañé a mi padre y me presentó con Fidel y yo le dije, soy internacionalista en Mozambique, la República Popular de Mozambique, que ven en esta secuencia de revoluciones. Ahora, desde luego, mi padre apreciaba y estudiaba esta posibilidad de diferentes formas no violentas que al final solo dejaban deshecho al país y en manos de los señores que reparten drogas a los chavos para en la Segunda Guerra Mundial, según estoy viendo en un programa X, les daban un puñito de drogas para ir a matar. Es decir, nunca se ha separado no solo la guerra del opio en China, la droga de las armas, sino es parte constitutiva de las guerras modernas que conocemos. Entonces tenemos que el racismo más primitivo, y que por cierto no empezó en el siglo XVI aparentemente, como se ve en el libro que quisiera como una propuesta presentar. Esa es mi motivación de estar con ustedes con respecto a lo que mi padre hizo en este libro, por lo menos, y otros más, sobre el imperialismo. Aquí vemos que yo quería proponerles que Toussaint Louverture, en 1804, después de haber sido parecía una especie de AMLO tranquilo, entonces lo acusan de haber cejado, de haber transigido, de haber traicionado, de todo lo que pueden, de que quería ser emperador. No, él no veía negros y blancos, veía personas en esa isla de mi abuelo Pedro, que influyó en mi padre en buena medida, como influyó también Federico Enríquez y Carvajal, y su propio padre, es decir, el padre del suegro de mi papá, que fue al final del siglo XIX amigo de José Martí directo y lo apoyó, escribió todo por Cuba y le mandó armas antes de que se fuera a morir
al entrar de Haití, donde vivieron años, Pedro y su familia, el suegro de mi papá, que no conoció, pero que influyó en gran medida a través de mi madre Natacha, en el concepto de imperialismo, en el concepto del colonialismo. Claro que él me regaló, empecé a trabajar las lenguas, me regaló diciendo que podría ser muy malo, la Torre de Babel puede ser, todo lo usan, el sexo, el género, ¿verdad? El color, la religión, no les importa. Los señores hacen guerra, punto. Este era el primer libertador y no ha sido reconocido. Creo que eso es una propuesta para Flaxo, aparte de a su seminario. Disculpen mi arrogancia, pero si leen este libro de Aristide, que fue enviado lejos y dejó de ser presidente de Haití, lo enviaron a África, con esa lógica que tienen, que traen soldados, soldados y sobre todo policías que dizque van a detener a las bandas que ellos mismos generan, pagan, como están haciendo en Venezuela. No lograron el golpe. Otra vez se llenó por 5 caminos a favor de Maduro Moras. Entonces él habla de un imperio fascista, que el fascismo, el nazismo son nazis. Por eso atravesó todo el mundo para ir a ver al argentino, que está dañando como peor que Salinas en un minuto lo que ya había hecho Menem y otros. Entonces hay que ver, si reconocemos a Aristide podemos disminuir otro punto, Aristide dije, Toussaint Louverture, de ahí escrito por Jean-Bertrand Aristide, La Revolución Haitiana. En este libro habla de este hombre que fue brillante y ayudó a Bolívar incluso, porque a él no le importaba, era aparentemente nieto de un rey, dicen, de Benín, cerca de Dahomey. En ese momento Benín creo que era, como la Costa de Oro, Costa de Esclavos, Côte d'Ivoire, Costa de Marfil y Benín. Bueno, de ahí venía él. Entonces pronto había tenido condiciones privilegiadas y le favoreció y apoyó a un movimiento, pero por la buena, tratando de que los franceses, a él le tocó desde Luis XIV, que según Luis Villoro me lo dijo, inventó izquierda y derecha a sus lados, o se inventaron la izquierda y la derecha cuando dijo, el Estado soy yo. Le tocó desde esa Francia, luego la Francia de Robespierre, Marat y Danton, que no es solo cortacabezas con la guillotina, sino también un momento revolucionario aún, hasta que como los llama AMLO, los conservadores, es decir, en ese caso los aristócratas y nuevos capitalistas se apoderan de la revolución y la destruyen. Aparece Napoleón, no la destruyen, la dañan. Y entonces Toussaint, pues le llegaban muy tarde las cosas. Él ya había elegido seguir apoyando a la Revolución Francesa y esperaba que la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, los incluyera a ellos. Pero ya no era. Poco después era la de Napoleón, el cual no solo no le contestó, sino le contestó con un general al cual tenía que ponerse a su servicio. Entonces ahí empezó la lucha armada, que incluía todo. Actualmente hay una situación muy semejante a nuestros, entre comillas, conservadores. Yo creo que muchos tienen un signo de dólar en el ojo, no llegan a tener ningún tipo de pensamiento adicional. Podemos hablar unos cuantos expresidentes llamados o administradores del coloniaje, que son intocables, no sé por qué, porque en Perú han metido uno tras otro, o en Brasil metieron 2, y ahora al revés, meten a los de izquierda llamada, o a los rebeldes, los revolucionarios, los socialistas del siglo XXI, que tienen esperanza en un mundo más equitativo, en el cual podamos ser hermanos todos. Y entonces este libertador, acusado de todo, como les decía, y con un discurso de odio idéntico al que tenemos aquí
de nuestros, por ejemplo, panistas nazis o prianistas de Redea actualmente. Bueno, no hay que atacarlos realmente, simplemente basta describir qué han hecho, cómo lo hacen y cómo mintieron con los medios. Eso lo vi en todo el África que yo conocí jamás sale, casi no sale. Empezó a salir en este sexenio, en la televisión, en la TV UNAM, por ejemplo, pero también a veces en el 22, que está realmente, es una obsesión por la recolonización hispánica, que ya España no puede colonizarnos, excepto que sí los consideran de una sangre distinta. Hasta Watson y Crick, 1953, perdió la cabeza porque había definido la doble hélice y además se lo tomó de una investigadora, Kendrew. Yo iba a ser biólogo molecular y luego pasé, pero en fin, eso lo voy a mencionar. Ya, solo estoy terminando. Que propongo eso, que Toussaint Louverture sea lo que no ocurrió nunca, sea reconocido como el primer libertador de la colonia de 300 años o de 500, si consideramos el neocolonialismo, como lo definieron en África. En 1970 se dieron cuenta muy rápido de lo que nos habían hecho a nosotros, sin que seamos aztecas ni haya ninguna etnicidad, más que la cultura de cada pueblo diversa y maravillosamente revuelta. Así que esto lo usan como quieren, el nacionalismo, y esto no es lo que intentamos con mi padre, que le gustó. Igual le gustó de siglo XXI Editores, tiene 1600 años, 1400 años después, este mismo dibujito de los 4 rumbos del universo, es de la señora Schock de Palenque, no la finca de AMLO, y Tzotzil actual. Entonces ya tenemos casi listos 2 diccionarios, queremos invitarlos a esos. Yo presenté, sí quiero hablar de crítica, es decir, por ejemplo, vigilancia epidemiológica se llamaba Información para la Acción, era de la doctora Mercedes Vides, guatemalteca, y otros. Quería decir, y estamos preparando un azul celeste que ya tiene 5 lenguas terminadas y uno amarillo que ya tiene, y ya se publicaron otros 2 del centro Náhuatl Otomí Mazahua Tlaxica Tlahuica. Y Celtal Tzotzil Choltojolabal, Batzicop, Sunal Batzicopetic. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es importante, los invitamos, si ustedes quieren, a participar ya hicimos la mitad del país, y estoy hablando de mí, pero me estaba apenas presentando la propuesta que quería hacer sobre una situación global actual muy delicada, muy difícil, en pleno trance de nuevas guerras, como estamos viendo. Ya quieren una con Irán, ya quieren otra con Yemen, ya la tienen, ya quieren Líbano. Es decir, es un crecimiento de algo que Maduro llamó nazi, dentro de la tercera potencia que ni siquiera se sabe cómo se llama, económica, después de China y Estados Unidos, que es BlackRock y Blackwater. Blackwater reconstruye, pero también hace todas las cosas psicológicas, reconstruye incluyendo a Cemex, una empresa mexicana, después de destruir toda la ciudad y matar 45,000 hasta ahorita, según dicen. Más otro tanto más de heridos que quedan o mueren. Entonces, ¿qué es esta vergüenza que los propios jamás había yo visto que el Congreso norteamericano se parara cada vez que hablara el carnicero, genocida demente, Netanyahu, diciendo que aquí estaba un árabe que se dedicaba a matar árabes, se los presento? Entonces todos se paran y aplauden fuertemente, son más serviles que nuestros maiceados diputados en los tiempos de estos señores también de la guerra mediática y de otras guerras nuevas, de la pérdida de la palabra, exactamente la pérdida de la palabra. Hablar con 4 palabras, preguntar todo como si fuéramos robots, es ridículo.
cada vez que pregunto quién, cuándo, dónde y cómo. Pero si ya sabías, estábamos hablando, la inteligencia humana es mucho mejor. Falta mucho para que la inteligencia artificial, por más bonita que sea Robotina, que me está leyendo ahorita y está escaneando todo bueno, sí, puede estar bonita si la hacen bonita, pero sigue siendo una máquina muy sencilla comparado. Desde luego no estoy en contra de la inteligencia artificial, es muy útil usar las máquinas, hacer búsquedas inmensas, correlaciones infinitas, como ocurre en la NOVA, análisis de varianza, cuando quieren ver un gen de tantos por tantos contra tantos, ¿verdad? Variables. Bueno, en África yo utilicé el método de mi padre de las categorías del desarrollo económico y 7 puntos. Él me llevó con Ricardo Pozas para la investigación de la comunidad. Con esas 2 fuentes, más la lista de lo que mi propio padre describe en las categorías del desarrollo económico, de las teorías del subdesarrollo, del desarrollo, la teoría del imperialismo, del colonialismo, todas estas teorías que llegan a la actualidad al socialismo, los modos de producción que van cambiando, formaciones sociales, todo eso nos llevaba a conceptos nuevos como el socialismo del siglo XXI, más amplio, como dijo el profesor José Guadalupe. Entonces, les agradezco que me hayan dado este momento, si lo van a pasar, y espero responderles y los invitamos a que busquen por ejemplo, el diccionario del Caribe sería otra cosa fundamental. Ya teníamos, se basa en hacer por autores siempre, no disminuyendo a Lenkensdorf. Por ejemplo, aquí es Pablo Gómez, pues decía que no era así. Claro, cada quien opina. Lo gracioso de esta colección es que sean los hablantes. Y también busqué a Lenkensdorf, fui director del CIMECH UNAM 91-98 y luego investigador del Instituto de Nutrición. No terminé de presentarme y me jubilé hace un año y no me han pagado. Bueno, entonces gracias a mi papá estoy por aquí. Me parece que pasa algo parecido y espero que ustedes puedan participar en alguna de estas actividades, es decir, la investigación para la acción. Eso es lo que Marx quería. Como decíamos, Dussel, el profesor Dussel, que se fue a Israel joven y trabajó, sabían de él, fue rector de la UACM, amigo de mi padre, trabajaba con él en el propio CEICH, UNAM, y decía, publicó 40 libros gruesos y decía que con eso él reconocía toda la inmensa mentira del esclavismo. Desde el esclavismo romano hasta hoy tenemos ese problema de la mentira, ¿verdad? Que lo decía el propio Aristóteles son político, pero también en la política lo real es lo que no se ve. ¿Quién dijo eso? Yo había visto que era Aristóteles, es decir, que pura mentira. Y eso era Sócrates, brillante crítico en la sociedad esclavista, donde desde luego podían crear mucho, pero al mismo tiempo Platón y los demás discípulos, pero el esclavismo es terrible. Entonces otro amigo de mi padre, Jean Casimir, escribió también una lectura decolonial de la historia de los haitianos. Es importante, si logramos un diccionario de estos, que sea arahuaco, taíno, de Cuba, arahuaco de Venezuela, por eso hablan igual. En medio quedaba, según Paul Rivet, Le Langue du Monde, que Haití hablaba taíno y lo demás de la dominicana Caribe, y que por eso hablan distinto. Debe ser cierto que creo que era muy preciso Rivet se escribe, y es importante pues que reduzcamos los riesgos
en las regiones donde se avecinan nuevas violencias, también en América, a lo mejor no quieren porque les urge disponer de nosotros en su concepto y de nuestros recursos humanos en primer lugar, la fuerza de trabajo extremadamente barata, en el país más barato que es México, pero también en el país más rico en mil cosas de cultura, y en esto me gustó mucho la clase de AMLO, el presidente Manuel López Obrador, sobre que yo no veía ni comprendía hasta el final la forma en que negociaba esto, habiendo ya 3 revoluciones grandes o más, porque hay que contar las precoloniales, es decir, las coloniales, desde Cuauhtémoc, a Yanga de Veracruz, a María de la Candelaria y Juan López de Cancún, Chiapas, a los que él pone a los de Yucatán, el socialismo en Yucatán, de Alvarado y después lo que siguió. Todo esto es importante y por tanto debemos de reconocer todo lo que mi padre hizo, que fueron maravillas de recibir de los españoles los mejores que llegaban a educar acá, incluyendo, yo estuve 3 años en el Colegio de Madrid y me fui caminando a la Prepa 8, pero mi maestra era brillante y dibujaba el Mediterráneo, nos enseñó a dibujarlo con toda Europa y luego el Mediterráneo, y decía, aquí es la historia universal, y yo pensé, nada más ahí, y entonces, pero dicen que era guerrillera. Yo había optado por ser médico en salud pública y nutrición, elegí la otra cajita que el Che encontró, tenía que elegir en Alegría de Pío. No fui a matar a nadie, fui a lo contrario, fui a curar y a prevenir, y me da gusto. Mi padre mismo no tenía claro si en ese momento, según lo presentó mi hermano al lado del rector Graue, pues no, yo no decía nada de eso, ni que hubiera revolución en la UNAM, ni que teníamos que ir a la revolución todos. Yo iba a apoyar procesos, que derrotó el apartheid, el primero, y que fue la cabeza de la independencia de África. Claro que tenía una compañera keñana, de Kenia. También tenemos, ella misma ya le dieron celos 40 años después, ya tenía las 5 lenguas del África Oriental, no solo de Kenia. No le costaría nada porque habla 2, incluyendo Kiswahili, Luyo, Abaluya, Masai y Kalinguín, por ejemplo. De esas, es importante poder lograr. Están igual en eso que nosotros, excepto que hablaban cuando yo estuve, hace ya buen rato, hablaban 60 sus lenguas y 40 inglés. En algunos países prácticamente se borró, como la Guinea Ecuatorial española, y creo que también en el Polisario, el país de los Polisarios. Entonces podemos hacer algo ya, los invitamos a eso. Espero que no sea demasiado vehemente, pero no podía ser menos. Si estamos viendo que estamos a punto de que nos traigan violencia, ya lo están haciendo. Y ya los pueblos principales de la Dominicana, según mostró un biógrafo de mi abuelo dominicano, tienen más haitianos. ¿Y qué? ¿Qué dominicanos? Bueno, pues quiere decir que hay una guerra en el lado aquel y pretenden que se matan entre ellos, que no pueden tener gobierno, que son como acusaron a los tres principales próceres de la independencia de Haití. Entonces, eso yo quería proponerles en concreto. Si gustan, les doy mi teléfono 5578996294 para quienes estén interesados. Espero que todo esto sean receptivos a eso. Y con mucho gusto también puedo hablarles de las discusiones epistémicas con mi padre, o epistemológicas, de una epistemología nueva que bien han hecho sus compañeros biógrafos. Claro, yo he estado lejos como epidemiólogo, pero pues sí, epidemiólogo social crítico. Eso es lo que he querido con ALAMES, Asociación Latinoamericana de Medicina Social. Me invitaron a Bolivia, pude hablar,
y después, un año después, fue el golpe contra Evo, que también aportó maravillas como los derechos de la madre tierra en la Constitución de Bolivia y los derechos en la ONU de los seres vivos, de la vida, como le llama Marichuy. Entonces, el derecho a la vida. Entonces, bueno, esos son los apoyos de mi padre, seguirían siendo. ¿Y qué haría ahorita? Creo que sí, me apoyaría, le gustaban estos, pero hasta ahí. Él no quiso ser lingüista como su padre, o más bien, no lingüistas, aquí se hace muy sencilla la gramática, sino más bien filólogo, que es un lingüista que sí le importa la historia, para que no digan como en esa conferencia que yo estaba atacando a Italia si estoy hablando del Imperio Romano y su reproducción a lo largo del tiempo, en los que van disparando y se saludan like, ¿sí? Porque siguen teniendo esa cabeza esclavista, aunque hayan pasado varios modos de producción o se vayan conjuntando en una formación social X o al revés, el modo de producción capitalista contenga esos modos de producción, incluyendo el capitalismo monopólico y el capitalismo original, tributario de trabajo y no tributario, no de tierra, ¿verdad? El que destruye todo y causa hambre aguda contra el que destruye al trabajador y causa hambre crónica. Esas cosas los vimos en la historia del hambre y me hubiera dedicado toda mi vida a quejarme para que no sirviera de nada. De todas maneras, pues espero que esto pueda servirle de algo. Muchas gracias. Pablo. Pablito.